Pulso económico, que como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX. Hoy caídas leves, 0,24 abajo. El índice general cierra en 8.962,8 con algunas acciones que han aprovechado la sesión. Es el caso del Banco Sabadell, luego hablaremos de la presentación de resultados, pero sube 6,01. Fluidra, que también presentaba hoy sus datos, 4,40 arriba, y Unicaja 2,60 arriba. En el lado de las pérdidas, pues tenemos que destacar a Celnex, que se deja 2,52, Amadeus 2,29 abajo en la sesión e Inditex 2,05. Y a continuación les vamos a presentar algunos de los argumentos que seguro son los que más les van a interesar de la tertulia que mantenemos aquí cada día con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bien, hoy tendremos que hablar de la decisión del Banco Central Europeo, aunque esperada, pues llevamos 16 meses sin una decisión de no subir tipos. Los señores del Banco Central Europeo, ahí ven a su presidenta, Christine Lagarde, han decidido que los tipos se mantienen en el 4,5%. Y vamos a ver si con eso es suficiente. La señora Lagarde dice que la inflación tiende a declinar un poco y ayer expresaba sus temores ante pues, que las subidas de tipos acaben aplastando la actividad económica. También hablaremos del paro porque es un trimestre, la EPA presenta unos datos agridulces. En primer lugar, se han creado 209.000 empleos, pero 11,8% de paro, y esto parece que es como la copla, que no tiene remedio. Les presento ya a nuestros invitados. A continuación, doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Me alegro. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes. Joaquín. Todo bien, gracias. Me alegra. ¿Qué tal habéis visto la sesión? Parece que, a pesar de los pesados, ha habido alguna alternativa, alguna alternancia durante la sesión, pero al final correctivo, en una jornada un poco de locos. Bueno, al final no por mucho, podría haber sido Sí. peor. Bueno, sí, con la comparecencia del BCE, que en realidad ha cumplido con lo que se esperaba, pero bueno, al final el mercado pues le ve un poco de esperanza al fin del ciclo y demás, pero esto no significa que los tipos vayan a estar bajos, ni mucho menos. Luego, en el caso de España, hemos tenido resultados que han empujado mucho el índice porque está muy concentrado, como hemos hablado siempre. Pero no lo suficiente. No, en Estados Unidos la bolsa cayendo, ayer abultadamente, en Asia nos hemos levantado con caídas, la situación es la que es y todo sigue igual. No quiero ser pesimista, pero tampoco hay tantos motivos para que se animen las compras, pero bueno, son ciclos. Joaquín. Sí, el IBEX 35 sigue sufriendo. 6 de las últimas 7 sesiones ha acabado en negativo, sigue por debajo de esa zona de los 9.000 puntos, que es una zona de referencia porque prácticamente todo el año ha estado por encima de esos 9.000, 9.200 puntos, y quizá una jornada muy marcada por un cierto pesimismo que empieza a haber en el mercado. De hecho, el S&P 500 ya desde los máximos de julio cae un 10% y se empieza a ver como una amenaza a la solidez de los datos económicos, porque esto puede decir que las principales economías pueden soportar tipos más altos o que va a costar mucho llevar la inflación al objetivo si la gente sigue gastando. Y luego también los resultados empresariales, que están siendo buenos, pero por ejemplo la reacción de los inversores tras los resultados de Facebook, de Meta, no ha sido tan bueno y eso ha arrastrado también al índice tecnológico. Bueno, vamos con datos los que ha presentado hoy la IREF. ¿Qué dice la IREF? En cuanto al crecimiento, 1,7 para el año que viene. Bueno, es relativamente optimista, y algo que nos ha llamado poderosamente la atención: insiste mucho en que la única manera que hay de conseguir un déficit 3% el año que viene es que se retiren cuanto antes todas las ayudas desplegadas para paliar la inflación y para paliar una serie de cosas. ¿Cómo habéis visto lo de la IREF? Bueno, pues yo he visto el vídeo, ¿no? Y es verdad que es un mensaje muy claro al gobierno, y un poco de lo que se habla lo que hay de fondo que tiene sentido es intentar alcanzar una deuda que no esté tan por encima del 100%. Al final lo que dicen es, todas esas ayudas fueron por unos motivos concretos que venían de la pandemia, y ahora ya es el momento de ir quitándolas. Entonces, bueno, yo creo que es un mensaje muy claro. No deja de ser una opinión de una institución, pero sí que creo que tiene sentido como está argumentado.
Joaquín, ¿tú cómo lo ves? Sí, el problema es que el Gobierno se ha comprometido al próximo año en llevar ese objetivo del déficit al 3%, que no lo hace desde el año 2018 y que es una tarea complicada, porque al final, si lo resumimos a lo sencillo, esto es o tratas de tener más ingresos, algo que es complicado, o reduces los gastos. Y reducir los gastos, es verdad que se pretende que muchas de las ayudas que se implementaron para paliar los efectos de la inflación y que acaban este mes de diciembre no se renueven, pero es que todavía no hemos solucionado el problema y tenemos miedo de que vuelva a haber incluso más presiones de inflación con todas las subidas que está habiendo en el petróleo, con la solidez en el mercado laboral, con la presión salarial. Entonces se pueden enfrentar a que muchas esas de las medidas que se querían suprimir pues tengan que extenderse, ¿no?, por los problemas que sigue habiendo. Y eso con una nubecilla que ronda la política, el que se pueda tener que repetir el proceso electoral el 14 de enero. Bueno, vamos con el Banco Central Europeo. Les decía antes que 4,5 se mantienen los tipos, pero ¿qué va a pasar de aquí a final de año? Nadie lo sabe, seguramente de aquí a final de año no haya movimientos y en mi opinión la estrategia del Banco Central Europeo va a ser la de, si fuera por ellos, no tocarlos hasta que la inflación va a ese objetivo del 2% que va a tardar en llegar. Ellos al final ahora mismo lo que se escudan es que los tipos ya están lo suficientemente altos como para frenar el avance de los precios, pero es que yo creo que nadie se esperaba, ¿no?, con esta solidez en el mercado laboral, con una presión salarial que ya supera el 4,5%, con estas nuevas subidas de los precios de la energía, así que siempre va a existir esa muletilla de, en el caso de que sea necesario o en el caso de que nos veamos obligados, volveremos a subir los tipos de interés 25 puntos básicos, que por ejemplo en Estados Unidos no se descarta que se haga ahora en el mes de enero. Sara. Claro, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir entre la situación en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Porque en Estados Unidos es verdad que yo no descarto que pudiera volver a haber otra, pero porque efectivamente estamos viendo datos de fortaleza en el consumo, etcétera, que luego comentamos. ¿Qué pasa en Europa? Que en realidad efectivamente es que están ya en un nivel muy alto, estamos hablando de 4,5, 4% el de depósito, pero al final lo que hemos comentado muchas veces, no todo es gestionar a través de los tipos de interés, porque al final esta inflación que tenemos en Europa, que ojo, sigue siendo alta aunque se ha contenido, viene por el lado de la oferta, lo hemos comentado muchas veces, no por el lado de la demanda, y no tenemos los niveles de consumo que por ejemplo tienen en Estados Unidos, con lo cual al final yo creo que la estrategia ahora sí que sería evidentemente quizá este es el techo y que no haya más subidas, pero desde luego yo creo que van a tardar en bajar y que vamos a seguir viendo niveles de inflación altos, también por lo que estamos diciendo de los precios de la energía y además las guerras que tenemos ahora mismo encima de la mesa que impactan directamente en el precio del barril de Brent, con lo cual el mensaje era el esperado por el mercado, todo bien, pero la situación no está resuelta en absoluto. Veo que está esperando que abramos la carpeta de Estados Unidos. Hoy han presentado los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto del trimestre que terminaba el 30 de septiembre. 4,9% de crecimiento del Producto Interior Bruto. El mercado esperaba 4,3%. Es que primero ya esperábamos la bomba, pero es que encima ha sido más cercano al 5%. Hay que decir que también aquí hay dos caras de la moneda. Pues estamos hablando de un trimestre que era el trimestre veraniego, donde toda esa subida, no toda, pero una parte muy importante, un 4%, viene, es subida del consumo. O sea, los americanos no han parado de consumir en verano porque además tenían ahorros que venían de toda la hucha que hicieron en pandemia y demás. Entonces el dato demuestra mucha fortaleza, más de la que se esperaba además, y claro, ojo, eso puede hacer pensar que entonces contener la inflación va a ser complicado y que a lo mejor puede haber otra subida, que no es nada descartable. De todas formas, yo creo que efectivamente este dato tiene un componente de estacionalidad muy importante y que en realidad tenemos que ir viendo el siguiente dato, porque ese riesgo que hemos hablado muchas veces de recesión, que yo concretamente no creo recesión, pero de desaceleración, si obviamos este periodo vacacional, en realidad sigue estando ahí por otros motivos y por otras variables. Habrá que ver el próximo trimestre, ¿no? Exactamente. Joaquín. Sí, y esto nos recuerda lo que pasaba hace ya 8 o 9 años con Bernanke, de presidente de la Reserva Federal, que se hablaba mucho de ese lema de good news are bad news, ¿no? Como que las buenas noticias son malas noticias, porque en esa época los sólidos datos de empleo lo que acercaban era al final de los estímulos, al final de esa QE que también le senté al mercado, y ahora mismo volvemos a esa situación en el sentido de que los buenos datos acercan más subidas de tipos, porque al final el mandato de la Reserva Federal es, claro, llevar la inflación al 2% y luego también cuidar del empleo. El empleo lo tienes en pleno empleo, por lo que no tienes que hacer nada más, por lo que tu principal objetivo es la inflación.
y por más que suben los tipos de interés, que ahí están en el 5,5, la gente sigue gastando, no estás consiguiendo frenar la demanda y no hay una perspectiva de que vayas al 2% de manera clara y rápida, pues ¿por qué no seguir subiendo los tipos si parece que la economía lo soporta? Entonces es lo que estamos viendo, tanto los datos de empleo como los datos de crecimiento ahora. Así que veremos qué es lo que ocurre. La semana que viene se reúne la Reserva Federal, pero ahí en Estados Unidos sí que está la puerta abierta, que en el mes de enero se suben 25 puntos básicos. Bueno, vamos con los datos del paro. En España ha salido la EPA. ¿Y qué dice la EPA? Pues que se han creado 209.000 empleos en el trimestre. Sin embargo, eso no quita para que el índice esté subido a la parra, 11,8% en el tercer trimestre. Ese es el índice de desempleados que tenemos. Y bueno, uno se pregunta, ¿no hay manera de que esto empiece a decaer, el índice del paro? Ya veremos. A mí lo que me resulta también muy sorprendente es que se está empezando a hablar de estas cifras como del pleno empleo en España. En la zona euro, por ejemplo, estamos en mínimos desde que hay registros, ¿no? Y en otros países como Francia, como Alemania, como en Reino Unido, como en Estados Unidos también, ¿no? De las últimas 4 o 5 décadas. Entonces te hace pensar, aquí estamos prácticamente 3 o 4 veces más que en esos países y ya lo estamos considerando pleno empleo. Pero bueno, lo cierto es que es el dato más bajo, ¿no? De prácticamente los últimos 20 años. Es una buena noticia para el país, pero claro, para frenar las presiones de inflación, pues a lo mejor no lo es tanto. De hecho, hemos visto que ya la inflación desde los mínimos del pasado mes de julio en España repunta por tercer mes consecutivo. Sí. Sara. Sí, además luego la interpretación, porque a mí me cuesta entenderlo, porque por un lado efectivamente tenemos más ocupados, pero también han aumentado como a la vez el número de desempleados, con lo cual al final, y luego los fijos discontinuos. Claro, que ese es el truco de la Claro, y luego en cambio el número de horas trabajadas disminuye, entonces claro, la interpretación para mí es agridulce, no es fantástica, no es mala, no es negativa, pero no es fantástica. Y luego, como bien dice Joaquín, al final en España vamos muy por detrás de todos los países desarrollados de Europa y seguimos teniendo encima de la mesa ese problema a resolver que viene no de la época estacional, porque por cierto ese dato pasa lo mismo como en el PIB americano, estamos hablando de meses donde el sector servicios ha arrasado. Veremos cuando tengamos los datos de noviembre y diciembre o de finales, bueno, quizá Claro, ahí sí. con la Navidad. Pero estos bueno, 209.000 empleos corresponden sobre todo al tirón del turismo cuando hace calor. A algunos nombres propios de la bolsa española. Iberdrola presentaba sus resultados, beneficio neto de 3.640 millones en los 9 primeros meses, con algunos datos adicionales pues que pueden ser de su interés. Por ejemplo, prevén dividendos 11%. Cuidado con eso. Vamos a ver cómo han sido los resultados de Iberdrola. Iberdrola registró un beneficio neto de 3.637 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que representa un incremento del 17,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, un 22,4% excluyendo el extraordinario derivado de la venta de parte del negocio en México, según informó la compañía. El resultado bruto de explotación de la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán creció un 13,2%, situándose en los 10.783 millones de euros a cierre de septiembre debido a los mayores volúmenes de producción, el mayor factor de carga y la eficiencia operativa, junto con las menores compras de energía. Las inversiones brutas de Iberdrola alcanzaron 10.842 millones de euros en los últimos 12 meses, con un crecimiento de la base de activos regulados en el negocio de redes del 9% hasta los 41.200 millones de euros. Por su parte, se han instalado 3.100 megavatios renovables en los últimos 12 meses, hasta alcanzar un total de 41.300 megavatios. Con estos resultados al cierre de septiembre, la compañía prevé un crecimiento del beneficio neto de doble dígito para 2023, excluyendo cualquier plusvalía adicional por rotaciones de activos. Así, apunta a un nuevo récord de ganancias para este año, tras el beneficio de 4.339 millones de euros en 2022. Los activos alcanzarán los 150.000 millones de euros en 2023. ¿Han sido los resultados de Iberdrola? muy buenos, no se puede decir otra cosa, ¿no? Estamos hablando de cifras muy potentes en casi todas las variables y que además a lo largo del año han ido estando, primero iba a ser un crecimiento pues del 8%, que ya hubiese sido un crecimiento muy bueno, luego el 9%,
después parecía, y ahora ya se corrobora que va a ser doble dígito. Es verdad que analizando todas las ratios, las más importantes, tiene una situación financiera además muy sólida respecto a deuda, que eso es una de las partes más importantes, flujo de caja, que también es importantísimo porque tú al final puedes tener buenos resultados, que es en lo que buenos beneficios, que decir, o incrementar beneficios, que es en lo que el mercado se fija, pero luego cuando te metes en las cuentas tener ciertas variables que a lo mejor hay que mejorar, que no te acompañan. No es el caso de Iberdrola y yo creo desde luego que son resultados muy buenos. Joaquín. Sí, y además es un valor que nos gusta mucho. Hay que recordar que es el segundo más grande del IBEX 35, después de Inditex, con una capitalización superior a los 60.000 millones, y que en el acumulado del año va cayendo cerca de un 5%, y principalmente por ese carácter defensivo que tiene. Este tipo de compañías al final tienen altas barreras de entrada a sus negocios, por la que no tienen muchos competidores, y eso les permite tener unos resultados pues muy estables y predecibles, y también continuar con esa política de dividendo que muchos inversores les atrae. Pero ¿qué ha pasado este año? Que la subida, las rentabilidades de los bonos, de la deuda pública, ha desplazado a muchos inversores conservadores a ese tipo de activos refugios y no tanto a este tipo de valores defensivos. Por eso pienso que es una muy buena opción de cara al futuro. Además está trabajando en reducir el endeudamiento y está potenciando más su negocio de redes que el de energías renovables, porque en estos momentos es más rentable. Bueno, hablemos de Banco Sabadell. Hoy presentaba también sus resultados hasta septiembre. 1.028 millones y eleva un 50% el dividendo. Joaquín. Sí, cómo le ha dado la vuelta, ¿no?, a la tortilla en unos cuantos años, que estuvo a puntito, ¿no?, de unirse de ser engullido por BBVA, y ahora ha presentado los mejores resultados en su historia. Como todos los bancos, impulsado por ese aumento en el margen de intereses. Además, este tipo de compañías pues tenía una mayor exposición tanto a hipotecas o a crédito empresarial, por lo que le ha venido bien todo este aumento, ¿no?, en los márgenes de intereses y también los ingresos derivados por comisiones. Además, su filial TBS, la británica, también le está yendo muy bien, también tiene mucha exposición a la actividad comercial, por lo que todos son buenas noticias. Así que a partir de ahora a ver si puede reflejarlo en la cotización. Va subiendo más de un 25%. Es verdad que el recorrido de la banca ya puede estar cada vez más limitado, porque todas estas buenas noticias ya las han descontado los inversores y ahora el miedo es que se empiece a contraer el crédito, algo que ya está dando señales, ¿no?, de debilidad, o que pueda aumentar la tasa de morosidad. Pero bueno, de momento yo creo que es una muy buena opción. Sara. Muy de acuerdo con ese posible agotamiento, ¿no?, del potencial. Yo creo que todavía quedan meses de potencial, pero la duda está ahí con la banca, porque lo que sí que sabíamos, que además lo hemos hablado aquí muchas veces, es que efectivamente tenía que llegar ya el momento de la banca, que llevamos viniendo y comentando aquí muchos años, y efectivamente si los bancos no lo hacen bien ahora, ¿cuándo lo van a hacer, ¿no? En el caso de Sabadell, además, la gestión yo creo que es buenísima, como bien decía Joaquín, le ha dado la vuelta a la tortilla y lo lleva haciendo muy bien mucho tiempo. Esto no es nuevo, ya el año pasado fueron resultados muy buenos, ¿no? Y la única duda que yo tengo es esa, ojo, con cada banco, ese posible potencial alcista que les puede quedar, cuándo se va a agotar. Creo que quedan todavía meses donde podemos ver, estoy hablando ahora a nivel bursátil, no a nivel buenos resultados, pero claro, llega un momento que los inversores ya lo tienen descontado y le han sacado mucho partido a los bancos. Bueno, pues vamos a hablar de Repsol. Lo primero, los resultados. Luego hablaremos de la política. Pero en términos de resultados netos, 2.785 millones de euros en los primeros 9 meses del año. Y unos resultados muy buenos, pero claro, el problema es el agravio comparativo. Los estás comparando con los mejores resultados de la historia, cuando el petróleo estaba prácticamente a $100 por barril de media durante todo el año pasado. El problema es que, claro, también los inversores cada vez exigen más y dicen, bueno, son buenos resultados, pero ya la acción refleja, ¿no?, esos buenos resultados. Yo aquí lo que destaco es la diferencia respecto a otras petroleras. Mientras hemos visto estas 2 últimas semanas como dos gigantes, como Exxon y como Chevron, compraban a competidores suyo y seguían apostando por el petróleo, estamos viendo cómo las europeas y también sobre todo Repsol están girando hacia un modelo menos dependiente de los ingresos de petróleo y gas y más enfocado a renovables. Y todos estos buenos resultados de los 2 últimos años lo que le está ayudando es avanzar a ese plan estratégico, que lo va a hacer prácticamente con 1 año y medio antes. Claro, es que, a ver, lo que le pasa a Repsol es que está en medio de esa transformación de depender menos del crudo e irse más a renovables.
Es verdad que los del año pasado, el año pasado los precios del crudo estaban por encima, pero tampoco veo yo que eso, es decir, que la diferencia de precios sea tan grande como le ha pasado a Repsol en otros muchos años, donde ha seguido teniendo resultados muy buenos y donde ha sabido capearlo perfectamente, es más, con planes estratégicos, a lo mejor a 5 años donde tenían previsto un precio, el precio del barril se ha ido por debajo y aún así lo han hecho muy bien. Con lo cual creo que ahí el mercado es por lo que es más exigente. Ahora, dicho esto, también volvemos a lo mismo. Yo creo que es una compañía sólida, que precisamente el castigo que le puedan dar los inversores, porque son muy exigentes con los resultados, puede convertirla a lo mejor en una compañía atractiva para a lo mejor entrar a precios más baratos, y que esa es una compañía que en el largo plazo tiene potencial. Vamos con el tema político, porque no esperábamos un comunicado estando el asunto tan reciente. ¿El comunicado qué viene a decir? Pues lo que diría cualquier multinacional en un país libre donde las opiniones se pueden mantener, si eres empresario también. Dice, hombre, si se va a quedar esto del impuesto a las energéticas, pues ¿qué quieren que les diga? A lo mejor tenemos que hacer un replanteo de dónde hacemos nuestras inversiones, porque tenemos más planes que hacerlas en España. Esto ha sido muy llamativo. Por cierto, el mismo día en el que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, decía que no se pueden hacer medidas populistas sobre o a costa, a expensas de las empresas. El problema grave que yo creo que estamos o podemos tener en nuestro país en estos momentos es aplicar fórmulas populistas, fórmulas que solo van en contra de lo que es las empresas, y las estamos oyendo permanentemente. No estamos oyendo al gobierno, estamos oyendo a dos partidos en estos momentos, como ha sido hace un par de días, que quieren gobernar, pero que realmente son fórmulas que lo único que pueden hacer es entorpecer absolutamente el crecimiento. Ahí queda eso, pero volvamos a Repsol. Hombre, ninguna de las energéticas le había hecho un planteamiento tan claro al gobierno. Como sigas por ahí, tendré que invertir en otro sitio. No, es que ha sido clarísimo y bueno, iba a decir, hacía tiempo que no veíamos mensajes tan claros por parte del sector empresarial al gobierno, pero no es así, porque sí los estamos viendo en los últimos años. El mensaje es clarísimo, en realidad es un riesgo, porque si al final las grandes empresas lo que hacen es irse fuera, quien perdemos somos todos y quien pierde es el país. Con lo cual yo creo que además sí que es verdad que los impuestos o la fiscalidad para las empresas en España es de las más altas y que al final están pagando, creo que no se debe ir por ahí, vamos, que no le falta razón, pero el mensaje ha sido muy contundente. Joaquín. No, y yo creo que al final no solo hay que quedarse con los efectos que este tipo de medidas o este tipo de anuncios tienen en las empresas españolas, también hay que pensar lo que estás provocando en la comunidad empresarial a nivel internacional, porque ¿quién va a querer invertir en tu país cuando ven este marco regulatorio que está cambiando prácticamente año tras año? Y encima lo de Repsol lo que te está diciendo es que encima, oye, que toda esta división de desarrollo industrial me la voy a llevar a Portugal, o sea, que es simplemente porque si me vas a estar grabando por unos beneficios caídos del cielo que depende de qué empresa o qué sector son discutibles, o si es por un momento coyuntural, pues es que me lo voy a llevar a 300 kilómetros, ¿no? Bueno, una noticia con la que terminaremos hoy. El grupo Siemens está negociando un rescate público con el gobierno alemán para su filial Gamesa, que esto nos suena muy cercano, ¿verdad? Se está desplomando Siemens Energía a mínimos históricos y están en juego 5.000 empleos, muchos de ellos en España. Hombre, la situación además es complicada, porque como esto ha salido a la luz a través de la prensa y al final la situación es la que es, luego también lo tienen más complicado a la hora que los bancos les financien, con lo cual es muy difícil, no sé muy bien qué decir de esto en el sentido de cómo va a acabar, porque no lo puedo saber, pero la situación está bastante complicada desde hace mucho tiempo, que también lo hemos comentado aquí. Sí, aquí hay que distinguir también. Conocemos la empresa matriz, que es Siemens, y luego está Siemens Energy, que es esta empresa en dificultades. Claro, la matriz tiene como un 25% y ha llegado un momento de tanto inyectar dinero que ha dicho hasta aquí, ya no puedo más. Y esta Siemens Energy ha tenido problemas con una serie de turbinas, eso le ha generado que muchos de los proyectos no sean rentables, ha perdido este año 4.500 millones y llega un momento que o recibe ese respaldo o no puede continuar con la actividad. Claro. Y hoy 35 abajo. 35 abajo, fíjate. Bueno, no tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa, por sus opiniones todavía más, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política.